Tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian Aldemar Moncayo Córdoba, estudiante de la ESI. El día de hoy voy a realizar una exposición en construcción de edificaciones acerca de la norma sismo resistente. El título que nos compete a mí y a mis compañeros es el título B, el título de cargas. Este título generalmente hace referencia a los requisitos mínimos que se debe cumplir una edificación con respecto a las cargas y esfuerzos que ofrece un sismo. Dentro de este capítulo tenemos unos requisitos básicos. Los más importantes son la resistencia. Todas las partes deben ser construidas y diseñadas para soportar todo tipo de cargas. El funcionamiento. Los elementos estructurales y sus componentes deben diseñarse para soportar las deflexiones verticales derivadas de los sismos, de los vientos y de las vibraciones. También encontramos la trayectoria de carga, donde la estructura debe ser diseñada de tal forma que tenga una trayectoria de cargas continua y sea capaz de resistir las fuerzas desde su punto de aplicación a la estructura. En el capítulo 2 nos habla de las combinaciones de carga, pero antes vamos a ver primero qué son las cargas. Las cargas son esfuerzos que actúan sobre un sistema estructural y provienen del peso de los elementos permanentes en la construcción, como por ejemplo puede ser sus ocupantes, sus pertenencias, efectos ambientales y los asentamientos. Dentro de la norma sismo resistente encontramos el capítulo 3 que habla de las cargas muertas. ¿Qué es una carga muerta? Pues básicamente son elementos permanentes de la construcción incluyendo su estructura, por ejemplo los muros, los pisos, las cubiertas, los cielos rasos, las escaleras, los equipos fijos. Todos estos son aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. También encontramos las masas y los pesos de los materiales. Al calcular las cargas muertas debe utilizarse las densidades de la masa real de los materiales, las cuales deben multiplicarse por la aceleración de la gravedad para así obtener valores de peso. Dentro de las cargas encontramos las cargas muertas mínimas. Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las masas reales de los materiales, utilizando el peso especificado por el fabricante. Encontramos también los elementos no estructurales. Para el cálculo de las cargas muertas producidas por materiales de construcción no estructurales, estos elementos se dividen básicamente en dos. Uno que son los elementos horizontales y los elementos no estructurales horizontales y los elementos no estructurales verticales. En los elementos no estructurales horizontales su dimensión vertical es menor que las dimensiones horizontales. Al contrario, en los elementos no estructurales verticales, los elementos estructurales verticales son aquellos cuya dimensión vertical es mayor que su mínima dimensión horizontal. Valores mínimos alternativos para cargas de elementos no estructurales. A ver, en edificaciones con alturas entre pisos terminados menores a 3 metros de altura se pueden utilizar valores mínimos de carga muerta según el tipo de ocupación. También encontramos los equipos fijos, que dentro de las cargas muestras se deben incluir los equipos que están apoyados sobre los elementos estructurales. Eso hay que tener en cuenta también. Bueno, hay unas consideraciones especiales que dice que los profesionales que participen en la construcción y en la supervisión técnica, tanto como los que construyen y el propietario de la edificación, deben ser conscientes de los valores de cargas muertas utilizadas en el diseño y tomar las precauciones necesarias para verificar en la obra que los pesos de los materiales utilizados no superen los valores usados en el diseño. En el capítulo 4 nos habla de las cargas vivas. Generalmente las cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso y la ocupación de la edificación y no deben incluir cargas ambientales como el viento y el sismo. Las cargas vivas en las cubiertas son aquellas causadas por los materiales, primeramente, por equipos y trabajadores utilizados en los mantenimientos de la cubierta y por las causas son causadas por los objetos móviles, tales como materiales u otros objetos decorativos y por personas que tengan acceso a ellas. Dentro del capítulo 4 también tenemos las cargas vivas uniformemente repartidas. Aquí encontramos las cargas vivas requeridas. Las cargas vivas que se utilizan en el diseño de las estructuras deben ser la máxima carga que se espera ocurra en la edificación debido al uso que a ésta se le va a dar.
También tenemos el empuje en los pasamanos y los antepechos. Las barandas, los pasamanos, las escaleras, balcones, los antepechos, tanto exteriores como interiores, deben diseñarse para que estos tengan una resistencia horizontal de 100 kilonewtons por metro, aplicada a la parte superior de la baranda. Esto es para este caso. Tenemos también para el caso de las viviendas unifamiliares, por ejemplo, la carga mínima debe ser de 0.4 kilonewtons por metro. En estadios y coliseos, una carga mínima horizontal de barandas y antepechos no debe ser menor a 2.5 kilonewtons por metro. Reducción de la carga viva. La reducción de la carga viva por área aferente. Cuando el área de influencia del elemento estructural sea mayor o igual a 35 metros cuadrados y la carga sea superior a 1.8 kilonewtons por metro cuadrado e inferior a 300 kilonewtons por metro cuadrado, la carga viva reducida no puede ser menor del 50% de los elementos que soporten un piso, ni el 40% en los dos pisos. También tenemos que tener en cuenta los puentes de grúa, ¿sí? En el diseño de las vigas carrileras, el puente de grúa debe tenerse en cuenta porque este tiene una fuerza horizontal equivalente por lo menos al 20% de la suma de los pesos de las grúas y las cargas que ésta levanta. Efectos dinámicos. Las edificaciones expuestas a las excitaciones dinámicas producidas por el público, como estadios, coliseos, teatros, gimnasios y pistas de baile, deben ser diseñadas de tal manera que tengan unas frecuencias naturales iguales o superiores a 5 Hz. Capítulo 4. Vamos a tener en cuenta las cargas de emposamiento de agua y de granizo. El diseño estructural de cubiertas se debe considerar estos efectos de emposamiento, debido a que el emposamiento de agua produce una obstrucción de los sistemas de drenaje de la cubierta, el cual puede ocurrir a veces por residuos sólidos, por hojarascas o por otros desechos que genere el hombre. Vamos a ver lo que es el capítulo 5, que nos habla del empuje de la tierra y la presión hidrostática. Por ejemplo, tenemos dentro de este capítulo el empuje de muros de contención de los sótanos. En el diseño de los muros de contención de los sótanos y las estructuras aproximadamente verticales localizados bajo tierra, se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero de ellos es el empuje lateral del suelo adyacente. Y el segundo, las posibles cargas tanto vivas como muertas que pueden darse en la parte superior del suelo adyacente. También dentro de este último capítulo hay que tener en cuenta los suelos expansivos. Cuando existen suelos expansivos debajo de la cimentación o de la edificación, que va a ir soportada en el terreno, la cimentación de las losas y los otros elementos de la edificación deben diseñarse para que sean capaces de tolerar los movimientos que se presentan y resistir las presiones ascendentes causadas por la expansión del suelo. O bien, los suelos expansivos deben retirarse o estabilizarse debajo de los alrededores de la edificación de acuerdo a las indicaciones generadas por un ingeniero geotecnista. Muchas gracias.